Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¡Viva Uruguay, papá! ¿Qué tal, Juan Chuni? Buenas tardes, Apo. Buenas tardes al señor @Álvaro La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andamos? ¿Qué dices, Apo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Hola, Jorge. Urusapo, ¿cómo estás? Muy bien. Miro al otro lado del vidrio y a quien veo a @César Giacosa, el Switcher Master estrella de esta transmisión. El canal de YouTube de FM del Sol, al cual pueden suscribirse, darle like y seguirnos por ahí también. Obviamente están las redes Fácil Desviarse, que son manejadas impunemente por el Tanito, ¿no? Que ya tomó control total. Hay un equipo, no es solo él. No. El Tanito ya sube a lo que quiere, ¿no? Y lo bien que hacemos en entregarle el poder al Tanito. Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a repasar el discurso que pronunció el presidente de la República, Yamandu Orsi. ¿Es igual el mundo hoy que ayer? ¿Es igual ¿Por lo de Orsi? por todos los discursos Sí. de la jornada? Sí. Pues ya vamos a meternos en el de Trump, que fue, digamos, la vedette de la Asamblea General. Un stand-up de Trump casi, con todos sus mejores guilles. Pero vamos a arrancar de lo local a lo internacional. Uruguay, Brasil, Estados Unidos. Eso decía el manual de estilo del buen periodista, Nico, ¿no? Acevedo, ¿no te enseñó eso? Acevedo me dio radio, no me dio prensa escrita. Ah, mira. Tipo, si hay un choque de auto en Uruguay, pero asesinan al presidente de Estados Unidos, vos arrancás con el choque de Uruguay y después pasás a lo internacional. Si hay una ambulancia nueva en un pueblo de menos de 500 habitantes en algún punto del país, arranco con la ambulancia nueva. Antes que el asesinato. Marcando de la al cancha. magnicidio. Claro. ¿No? ¿Quién te conoce, JFK? Si ya hay una ambulancia nueva en Kentucky y matan al presidente de Uruguay. Ese es el ejemplo fácil, me No, parece. justamente, o sea, se estoy hablando de lo local por sobre todo, aunque sea una Pensé que ambulancia. eran las ambulancias. No. Tengo particular favoritismo por las ambulancias en localidades chiquitas. Yo creo que si hay una ambulancia nueva en Kentucky, seguramente sea noticia igual, ¿no? Así que yo lo daría, lo daría. Una ambulancia que muerde a un hombre. Si hay una ambulancia que Sí. muerde a un hombre, No. es noticia. Un paciente que arregla una ambulancia, ¿no? Bueno, Sí, claro. El presidente presidente. Yamandu Orsi. atrasado, ¿no? 13:45, ¿Qué todos ahí pasa, locos? prendidos. Estaba Trump hablando de las 13:45. Se desviven por encontrar algo para pegarle a No, Yama. yo la organización de la ONU. Hasta la hora en la que sale a hablar, A la deficiente organización de la ONU. Muy bien Donald Trump en Pegarle. atenderla de frente y de canto. Es verdad que está un poco. No le funcionaba el teleprompter. No, está un No, poco. ahora vamos a anda escuchar lo mal, de Trump. Eso anda no pasa mal. en ningún lado. Anda mal la ONU. Bueno, pero Orsi no usó teleprompter, por ejemplo. O sí, era un teleprompter No te sabría de decir. mesa. Calculo que Pues usó. Trump estaba sabría, mirando no sé. como que mira un teleprompter. Orsi no, Orsi estaba leyendo. Pero Trump es Pero un hombre de el televisión. teleprompter no está ahí. ¿Ahí dónde? Está En el enfrente. atril. Sí, Está en el sí, está ahí. Está. No, Por bueno, eso, pero entonces estaba miraban leyendo hacia en el el mismo atril. lugar. Orsi estaba leyendo del atril. O sea. no Claro, sé. pero en el atril había una pantalla Es o lo que había no sé, hojas. es lo que no sé. En cualquier caso estaban mirando los dos hacia el mismo punto. No, ¿No? Trump estaba mirando hacia el público. Haciendo como que miraba al público, me estaba mirando el teleprompter. Ah, es esa pantalla de cristal, Cristal, que exactamente. Sí, está. Bien. Nico, te tenemos que explicar a vos que todas las mañanas, cuando vas a hacer esa pregunta punzante, Claro. tenés ahí anotadito, arriba Dice, de la cámara, dirección, Nico pregunta el chat- sobre María Dolores. El chat de dirección.
Me Nico extraña, pregunta Jorge, más como es, sobre María Dolores. como es de público conocimiento, me lo dicen por la cucaracha. Claro, claro. A ver, si yo tuviera que titular el discurso de Orsi sería a lo Tolstoy, Guerra y Paz. Le dedicó todo su discurso a hablar de los males de la guerra y las bondades de la paz. Sería ese el núcleo duro del discurso de Orsi, ¿no? Ajá. Vino para hablar sobre las guerras Sí, está y bien. la paz. Sí, sí. ¿Bien ahí o le vas a criticar eso? No dije nada, solo dije, ¿de qué habló Orsi? Habló de la guerra y la paz. Está, a lo Tolstoy. Arrancó, por ejemplo, Nico, y ahí se cita, ya nos va a habilitar. Si lo quieren ver a Orsi, además de escucharlo, vayan a la transmisión de YouTube y pueden chequear si efectivamente lo hacía con teleprompter, con atril o por la cucaracha como Nico en Desayunos. Arrancó hablando de Eso no es verdad, güey. por qué la guerra es mala y por qué el terrorismo es malo. Escúchenlo. Toda forma de terrorismo, ya que constituye, entre otras cosas, una despreciable actitud de cobardía. Existe otra lógica actual, y es la que nos lleva a que el objeto central o el objetivo central en las guerras actuales pareciera ser la práctica sistemática del exterminio. El fin nunca justificó los medios. Debemos desterrar aquel viejo precepto de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Toda guerra es criminal, sin importar dónde ocurra, sin importar el Dios que se invoque para justificarla, y merecerá siempre nuestra más visceral condena. Toda guerra es criminal. Y yo me acuerdo, Sapo, acá nos podemos meter con tu tío, Ricardo Barbosa Sass, que él, como experto en guerras, en relaciones internacionales, conflictos, siempre machaca ese concepto de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Orsi en contra de Ricardo Barbosa, diciendo no, la guerra no es la continuación de la política por otros medios. La guerra siempre es criminal, nunca está justificada. El fin nunca justifica los medios. ¿Pero son contradictorias? No, pueden No. ser concluyentes las dos. Lo dijo Drexler hace poco en una canción nueva también. ¿Cómo? El fin y el medio, no se le escucharon. No hay un No, solo fin no. que justifique cualquier medio. Exacto. ¿No? No estoy diciendo que esté citando a. Parafraseando a Jorge Drexler. Bueno, está bien. El fin justifica Está los bien, medios. un discurso pacifista del presidente de la República. En otro Llámelo pasaje. Drexler. En otro pasaje. ¿Qué dice? A ver, ¿qué es esto? Llámelo Drexler. ¿Eso? ¿Quién? Y cuando pasas a la botonera de otros programas pasan cosas como Ah, estas. bien, perfecto. ¿El fin nunca justifica los medios? ¿El fin justifica los medios? Vas a meterme en esa discusión. Cosa que Maquiavelo nunca dijo, aclarando, porque la gente siempre cita a Maquiavelo diciendo el fin justifica los medios. Maquiavelo nunca dijo esa frase textual, pero bueno, es un poco el príncipe y es por ese lado. El fin nunca justifica los medios, como dice Yamandu Orsi. en la guerra, vamos a circunscribir la discusión en la guerra, ¿no? Por ejemplo, si hagámosle Porque la guerra. en otros ambientes claramente sí. justifica ¿Ninguna guerra es justificada? en los medios. Ninguna guerra es justificada. Bueno, si hay una agresión o si hay un sometimiento de un país a otro y un tercero quiere interceder, bueno, hemos tenido muchos ejemplos, Jorge. La defensa De siempre es justificación. justificada. La defensa siempre es justificada. Sí. Ahí tenés un fin que puede justificar un medio. Mm. Ir a la guerra. Claro, pero Para defenderte. el dicho me parece que, o cómo se pone, tanto en la canción de Jorge Drexler como en el discurso de Yamandu Orsi, la expresión no es tanto por lo injustificable de la guerra, sino por lo injustificable de la forma en que se está llevando adelante la guerra. Que no es necesariamente igual. Más Está allá bien, de que sí. toda guerra siempre es criminal porque siempre mueren personas. Sí. Bueno, hablando de guerras particulares y no tanto en las generales. Y por la Orsi, letra de Drexler acá no sé si les interesa, ¿no? Habló de exterminio, Claro. que ya Habló de de por exterminio. sí, o sea, marca una postura, ¿no? no dijo Sí. quién, ¿no? No dijo genocidio, pero dijo exterminio. Tampoco dijo Sí. de quién a quién. Dijo, hay guerras que ahora No, son bueno, pero exterminios. yo creo, está bien, sin comprometerse mucho y ser muy explícito, parece que queda bastante claro. Sí. Porque primero habla del terrorismo, pero después dice ningún fin justifica los medios y habla de cuál es el fin que no justifica los medios. El exterminio.
Ahí tenés cuando Orsi se mete... Esa es la postura Sí. más o menos implícita de Uruguay frente a lo que está pasando en Gaza. Después ¿Sí? Ser más jugado. Después lo hizo explícito, chau. porque se metió a hablar del Medio Oriente y fue por el camino que vos comentabas ahora. César, lo tenés por ahí. Empezó a meterse Orsi en el conflicto en Medio Oriente y recordó la postura histórica de Uruguay. Escúchenlo. Ningún Estado que se precie de democrático y de vivir bajo el mandato del derecho internacional puede, aún bajo el legítimo derecho de defenderse contra el terrorismo, ejercer la barbarie sobre ninguna población civil, menos aún contra personas especialmente vulnerables e indefensas. Desde 1948, Uruguay ha mantenido una posición coherente y firme que va en línea con los principios de autodeterminación y coexistencia pacífica. Y bien conocidas son nuestras posturas históricas con respecto a los principales conflictos a escala mundial, en especial el que se desarrolla en Oriente Medio. Siempre Uruguay sostuvo la posición: dos naciones, dos pueblos, dos estados. Ahí se va metiendo a poco en el conflicto en Medio Oriente y después pasa... Este es el análisis, ¿no? Y después pasa al pedido concreto. César, ¿lo tenés por ahí? Orsi pidió explícitamente que Israel cese las operaciones en Gaza. Escúchenlo. Y en este sentido, además, el gobierno uruguayo toma muy en serio los informes que desde la comunidad internacional se elaboran en referencia a los territorios palestinos e instamos a implementar las recomendaciones formuladas por la ONU e instamos a la suspensión inmediata de las operaciones militares, a la suspensión de las muertes de civiles inocentes e instamos a la liberación de los rehenes. Está bien. Ese es el pedido concreto. Que terminen las operaciones bélicas en Gaza, que no se maten más inocentes y que jamás devuelva a los rehenes. Va en saga con, me parece, con lo que es la política exterior uruguaya en este asunto. Bueno, me olvidé de algo. Añadió una cosa más. Porque Orsi después hizo como un raconto de mojones de Uruguay como emblema de respeto y cuidado a las relaciones internacionales. Menciona, por ejemplo, la postura de Uruguay en la ONU, Uruguay como país amigo de la comunidad internacional, que respeta el derecho internacional, que fue uno de los primeros en reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y ahí hace otra cosa concreta, que ofrece Uruguay como país mediador para todo tipo de conflictos. Escuchen el ofrecimiento, la oferta. En función de estos y otros antecedentes históricos, me permito afirmar que Uruguay está en condiciones inmejorables de ofrecerse al mundo como un anfitrión de negociaciones, como promotor de redes de diálogo y mediación que conduzcan a la construcción de la paz y prevención de conflictos. Créanme que estamos preparados para este reto cada vez más urgente, para este reto cada vez más necesario. Entre otras razones, porque aprendimos, como dijo el presidente de mi país, José Mujica, que la tolerancia es el fundamento para poder vivir en paz. Muchas gracias. Ahí estaba. Vos sabés que sobre esto último, ¿no? Se esperaba que en algún momento citara a Mujica. O sea, exhortó o presentó Orsi al mundo, a Uruguay, como un país para generar mediaciones. Y esto lo voy a atar con algo que se votó en junio de este año. A ver, si yo no tenía ni idea, pero buscando recién me encontré con que el Parlamento uruguayo votó la ratificación de la Convención de La Haya de 1907. Cosa que no había hecho hasta el momento, por más que había participado de esa convención, que había sido convocada por Teodoro Roosevelt y también por el zar de Rusia. Era la segunda convención, la primera había sido en 1899. Ahí Uruguay no había participado, pero se había ratificado, digamos, lo que básicamente era una convención por el desarme de las potencias y por generar determinadas reglas vinculadas a
la resolución de conflictos. Le y fue bien al arbitrajes. zar de Rusia en esa, ¿no? Bueno, en el 1907 no fue Estados ¿En Unidos, qué quedó el zar de Rusia, Sapo? estuvo Uruguay, Se pero desarmó mucho. Fue desar- totalmente desarmado. absolutamente desarmado. Pero mirá lo que dice en la exposición de motivos de por qué había que ratificar aquella convención de 1907, ¿no? Dice, el Poder Ejecutivo considera que una posible ratificación de la Convención de 1907 sobre resolución pacífica de controversias reforzaría el rol de Uruguay como defensor y promotor del derecho internacional y en particular del principio de solución pacífica de disputas, sin añadir obligaciones o compromisos que el país no haya asumido al ratificar la Convención de 1899. Es decir, hace unos meses Uruguay de alguna forma se preparó legislativamente para este anuncio que hizo Orsi sobre el final de su discurso. O sea, poner a Uruguay como posible interlocutor o mediador en conflictos internacionales. Una cosa que se votó en la Asamblea General en junio de este año. ¿Estamos preparados para mediar el conflicto entre Israel y Hamas, por ejemplo? Qatar, por ejemplo, se comió unos bombazos hace unos días. ¿Por qué no? ¿Estamos prontos para meternos en ese baile, como dice Orsi? Lo que pasa ¿Cómo que- no? Una buena ronda de mates, una pasta frola. El tema es si lo pensás con el grado de expertise payada. que tenés. Una payada. El expertise que tenés en. Mollejitas. El clásico asado en Anchorena, vamos a decirlo. Va a ser una eso, va a ser un asado en mollejita, Anchorena, ¿no? ¿no? Y puede salir. ¿Qué es eso que veo ahí arriba? Hay como un algo, una nube rara. No sé Boom. quiénes son los que van a dibujar el mapa. Bueno, Ahí no nos van a invitar mucho. no creo. Acá tiene No que ser creo. como Oslo, ¿viste? Como lugares que... Poné la generen casa y que los otros vengan con- facilitación, ¿viste? claro. Camp David, es la casa, es el ambiente, es el entorno. Camp David ¿No? es otro tipo de entorno. igual Bueno, no es pero era Anchorena. divino Camp David, ¿viste? Era como es el Anchorena de los gringos. Y bueno, O sea, unas casitas, unas cabañitas divinas ahí. Todos los mandatarios de todas partes del mundo llegando, juntándose, jugando al ajedrez. En vez de Anchorage, Anchorena. Anchoren, exactamente. Anchoren. Entonces Anchorena, y ahí capaz que sacas. Me parece que fue un mensaje de Orsi para a vender Uruguay como un país pacifista y que además puede, llegado el caso, ofrecerse como mediador. Así cierra, ¿no? Su alocución haciendo alusión a eso. Había abierto con una descripción que para nosotros es más de lo mismo. A propósito de Uruguay, como ese país al sur del sur, ¿no? Empezó diciendo venga un país al sur del sur que se acostumbra a que los presidentes entrantes y salientes aparezcan en eventos internacionales, donde no hay riesgos institucionales cuando hay alternancia en el poder, que se espera que haya alternancia en el poder. Una descripción que para nosotros es muy, 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 muy somera y muy del día a día, pero que en realidad en el contexto que estaba dándose en la jornada de ayer, cuando tenías a Trump el día anterior diciendo, cultivando el odio de alguna forma, era una cosa que sonaba rara en el clima que hoy se vive en las Naciones Unidas o los problemas que tiene arriba de la mesa las Naciones Unidas, ¿no? Si alguien escuchó, digamos. Si alguien la escuchó, quizás no, el mundo no estaba en vilo por escuchar a Orsi, puede ser, pero de todas formas eso, que para nosotros es muy común, para mí hoy sonaba raro esa descripción. Sí, No. o sea que en el chat de YouTube se usa mucho el humor, ¿no? Entonces aparece contorsionista, Tibiorsi, ¿no? Y alguien pone mediadorsi. Ojo que no emerja de esto el mediadorsi, Está bien, sí. ¿no? ¿No puede ser un mediador? Como dice Nico, en un Dejémosla mundo, por ahí, en un dejémosla. mundo donde todo el mundo predica el odio, la intolerancia, odiar al otro, Orsi por lo menos reivindicó aquella frase de Mujica sobre la tolerancia. Sí, lo que digo es, también es una instancia donde vos vendés Uruguay, ¿no? Y Y la venta de Uruguay en este contexto, por ese lado, es una venta que suena original en dijo en su un momento, medianía, ¿no? En su olvídense tibieza suena de original. la discusión sobre las zonas francas. No, no que no vamos dijo. a violentar ninguna legislación. Orlando, tranquilo. No, eso no se dijo. no dijo, Yo no creo dijo que eso. como conjunto de principios dentro del contexto global, me parece que fue muy bueno. Porque en definitiva, más allá de la voz y el peso que pueda tener la voz
del Estado uruguayo y su pueblo a través de su presidente en la Asamblea General de la ONU, hay por un lado el recuerdo de una tradición de Uruguay, de cuando votó en 1948 la creación de los dos estados, es decir, un Uruguay mediador, tolerante, que apostó justamente a que el problema se podía resolver en ese momento con la creación de dos estados, que Uruguay sostuvo durante mucho tiempo, condenó el terrorismo, sin ambages, y fue claro en que en este momento hay una asimetría por parte de Israel. Es decir, en el momento en el que señala que a pesar de esto no se puede, o sea, el fin no justifica los medios si detrás de eso está el exterminio y si detrás de eso está las vidas más vulnerables. Entonces creo que ahí está alineado con algunos países europeos, ¿no? Por ejemplo Francia, lo que podría ser el Reino Unido, España, Italia, o sea... Creo que España no tanto, porque España ya va a un paso mucho más, más fuerte y ya habla de genocidio. Pero tomado una serie de medidas concretas que acá no. Sí, pero... Porque Uruguay comparte la línea de hacer presión. Uruguay no sale de su línea de mucho más mediadora y te diría cauta. Ahí va. ¿No? Porque en definitiva sos un país pequeño y tu gobierno está actuando en consideración también de la representación de la colectividad judía que hay en Uruguay, que es muy importante, pero condenando lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu, sin ponerle calificativos más ampulosos, por ejemplo el de genocidio. Entonces puede ser tibia para muchos, sí, pero yo creo que juega en la línea de cómo se expide este país tradicionalmente sobre estos tipos de conflictos. Si vos haces un recorte del arranque del discurso de Orsi, si lo pegás al arranque del discurso de la calle Pou, de Sanguinetti, de Mujica, de Valle, vas a encontrar muchos denominadores comunes. O sea, muchísimos. Es más, capaz con pero acá hay una situación concreta que... No estoy hablando de la parte de claro. gas, obviamente. Estoy hablando de la parte de la... porque en la parte de la venta de Uruguay hay una política de Estado en cómo te vendes en la ONU. Sí, pero claro, estás en un momento muy, muy puntual donde... Pero creo que también siguió la tradición de cómo se para Uruguay frente a la... Hoy en la diaria Radio, Martín Rodríguez entrevistó a Álvaro Padrón. Álvaro Padrón, asesor en temas internacionales de Yamandu Orsi, que estaba en Nueva York, lo entrevistaron por Zoom, y Martín le preguntaba si... Por ejemplo, el comunicado, la declaración de las bancadas del Frente Amplio, donde se habla de que Netanyahu está llevando adelante un genocidio, podía dar cuenta de algo que pusiera sobre la mesa a Orsi, si la palabra genocidio iba a aparecer en la ONU. Y él no estaba spoileando el discurso de Orsi, pero lo que decía Padrón es que lo que quiere hacer el gobierno uruguayo es tratar de reunir la mayor cantidad de consensos posibles para dar una señal, ¿no? O sea, estoy parafraseándolo, capaz que no soy exacto, pero la palabra genocidio hoy divide, pero capaz que sí logras reunir un consenso suficiente que deje a solo, o lo más solo posible, Israel en la forma que está llevando adelante su asedio a Gaza. Entonces, bueno, capaz que poner la palabra genocidio complica más de lo que contribuye, y vamos por el otro abanico de expresiones que ya ha hecho el gobierno uruguayo. Hoy se suma el término exterminio, donde parecería que hay más consenso para que la presión internacional termine haciendo su juego. Pues si no empezás a discutir entre los países que están de acuerdo en que es un genocidio y los que no, cuando podrías tener un grupo más grande entre los que creen que Israel, por ejemplo, está llevando adelante un exterminio, una limpieza étnica o... Sí, una guerra totalmente desproporcionada. Los que creen que hay que ponerle un alto al fuego. Exacto. Si quieren lo podemos comparar un poco con las cosas que dijo Lula, ¿no? Hablemos un poquitito de Lula en la ONU. Para empezar igual, César, ¿lo tenés por ahí? Orsi no fue el único que se acordó de Mujica. Lula le dedicó unas palabras al expresidente uruguayo. Escúchenlo.
Este ano, o mundo perdeu duas personalidades excepcionais. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o nosso querido Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Se ainda estivesse entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis. Que os únicos derrotados... Dame la traducción en tiempo real, Sapo. ¿Qué dijo? No, bueno, me parece lo medular es que rescató la figura de Mujica junto con la del Papa Francisco. Dos grandes humanistas que si estuvieran en este momento hablarían de que el autoritarismo, la degradación ambiental, ¿no? Y las guerras... Bueno, es todo lo contrario a lo que dijo Trump después en su discurso, pero hoy vamos a llegar lentamente a lo que dijo. Para mí, 2 cosas que dijo Lula, que está muy bien, especialmente una, ¿no? Que va más allá de la desigualdad. Que bueno, uno puede contemplar que haya desigualdad. Y no sería un serio problema si la desigualdad está avanzada en un nivel mínimo de vida aceptable. O sea, si vos tenés un poco más que, o bastante más que yo, pero digamos que el punto más bajo es cubrir las necesidades básicas insatisfechas, es decir, un piso que sea razonable para que la gente puedan vivir con una calidad de vida que se merecen y que el mundo puede darles. Creo que poner de vuelta el énfasis en la pobreza como antónimo de la guerra, me parece que está muy bien. Yo en ese sentido acompaño plenamente el discurso de Lula. Estamos viendo los conflictos bélicos como que acaparan toda la atención, pero no estamos viendo que todavía vivimos en un mundo donde hay más de 600, 700 millones de pobres, con necesidades que son urgentes. Entonces, eso sería bueno que discuta la ONU. Cómo se puede hacer para generar políticas globales, y por eso él apela mucho al multilateralismo. Dice, hay que poner énfasis en el multilateralismo, en las instituciones que representan el multilateralismo, en las instituciones americanas, en las instituciones africanas, en las asiáticas, porque en este momento el presidente de Estados Unidos bombardea la ONU. Bueno, vos lo que necesitás es un grupo de consenso mucho más amplio que el G20 que nombró Lula en su discurso, y que en ese grupo vos puedas atacar cosas que son las vitales para el mundo que se viene, ¿no? Un mayor acceso a la vivienda, un mayor acceso a la salud, un mayor acceso a la calidad de vida, y eso es lo que tendría que estar discutiendo la ONU en este momento. Pero bueno, la ONU queda atrapada de los conflictos bélicos, queda atrapada del multilateralismo que ha caído, que está en un mal momento, queda atrapada con un líder incendiario, queda atrapada con otros líderes que no dan la talla. Y bueno, yo creo que por ahí, cuando Lula dice que no es inexorable poder atacar ciertas cosas, está haciendo un gran discurso. Lo que pasa que, bueno, es un discurso tremendamente voluntarista, pero por más que sea voluntarista, creo que da en el punto de cuáles son hoy en día los problemas que la humanidad debería encarar con mayor urgencia. También habló de la inteligencia artificial, de lo que puede impactar en el empleo. Igual después se puso a hablar de las cosas que decís vos, ¿no? Yo qué sé, el tema conflictos bélicos, César. Habló de Gaza, obviamente, ¿no? Y como decís vos, sí, habló de genocidio. Ahí tomó su postura. Podemos comparar. Brasil, ¿no? Si se sumó a la denuncia penal Exacto. contra Gaza, contra el Estado de Israel, que también está metido Sudáfrica. O sea, tiene una posición mucho más clara ahí.
Tampoco en ese mismo discurso, o sea, podría haber sido mucho más crítico, por ejemplo, con Putin, y lo que hace en realidad es pedir cierto equilibrio entre las fronteras pasadas y el avance de la OTAN. Entonces ahí toma una distancia, dice, bueno, parte de la reacción de Putin tiene que ver con el avance de la OTAN sobre el desmembramiento de la antigua frontera de la Unión Soviética. Entonces ahí juega mucho más para el lado de Putin que para... Ahí el fin sí parece justificar los medios. Exacto. Algunos fines justifican algunos medios. César, ¿lo tenés por ahí? Escuchémoslo y después les hago un poco la traducción de lo que dice. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Bueno, ahí lo que decía Lula era explícitamente, ¿no?, sobre lo que ocurre en Gaza. Dijo que es emblemático del uso desproporcionado e ilegal de la fuerza, y si bien los ataques terroristas de Hamas son indefendibles, no hay nada que justifique el genocidio en curso en Gaza. Esa era la postura de Lula con respecto a Medio Oriente, ¿no? Y después, César, si tenés, le dedicó unas palabras al presidente estadounidense Donald Trump. No explícitamente, implícitamente. ¿Por qué? Porque en un momento Lula hace como un raconto de lo que pasa en Brasil con el expresidente Jair Bolsonaro. Ya lo hemos comentado en el programa varias veces, ¿no? Pero Bolsonaro, que en este momento enfrenta un proceso judicial por eventualmente por el golpe, ¿cómo le llamamos? Sapo, la sonada en plan alto. Ahora ya es un intento de golpe, ¿no? Los poderes en Brasilia y obviamente una serie de pruebas que lo muestran como un conspiracionista para tratar de quedarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones. Ya hay una condena, ¿no? Se puede ser intento de golpe de Estado. Trump ya se expresó varias veces con respecto a este tema. Una de las últimas fue básicamente diciendo que Bolsonaro es un perseguido político y que Estados Unidos maneja distintas acciones vinculadas a qué es lo que va a pasar con Bolsonaro. Algo así como condicionar que si termina Bolsonaro en una prisión domiciliaria en unas condiciones aceptables, puede ser favorable, y si no, puede haber algún tipo de no sé, repercusión por parte de Estados Unidos. Bueno, una medida ya la tomó, ¿no? El 50% de arancel. Están los aranceles. Bueno, ¿qué dijo Lula sobre todo esto? Escuchémoslo. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos. Bueno, y lo que decía Lula es que por primera vez, y hace el raconto, ¿no?, de casi 200 años de la historia de Brasil, un ex jefe de Estado está condenado por atentar contra la democracia. Dice que fue un proceso transparente, que tuvo todas las garantías que no dan, por ejemplo, las dictaduras. Y termina diciendo, bueno, nosotros, un mensaje para todos los autoritarios: nuestra democracia y soberanía no se negocian. O sea, no dijo, esto es un mensaje para vos, Donald Trump, pero... No, bueno, pero habló de agresión ¿no?, al Poder Judicial en un pasaje del discurso. Eso tiene que ver directamente, hace pocas horas o días, Estados Unidos amplió las sanciones para miembros del Poder Judicial. Ejemplo, la Suprema Corte. La Suprema Corte, para la mujer, la esposa de Alexandre de Moraes, que es el enemigo número uno de Estados Unidos en este momento, por lo menos a nivel retórico, que ha sido la persona que llevó adelante el caso por el juicio de Bolsonaro, pero también había sido la persona que le había dado de baja a Twitter. El que se le paró de manos a Elon Musk. A Elon Musk, exactamente. Y al punto
de que le pidió que tuviera una, digamos, una residencia local Twitter para poder hacer frente a las demandas que hacía Brasil, porque entendían que en Twitter, desde Twitter se habían alentado estos movimientos que terminaron con intento de golpe. Y Musk dijo, de ninguna forma, y si vos me haces esto, yo te saco todo Starlink de la Amazonía. Terminaron enfrentados un presidente del Supremo Tribunal Federal con la potencia global. Bueno, ahora le están aplicando sanciones a la familia de él y a otros miembros del Supremo Tribunal Federal, entre las cosas que no pueden ingresar a Estados Unidos, tener problemas con sus cuentas bancarias. Es decir, cuando Lula habla del ataque a la soberanía, está hablando de eso. Está hablando de Donald Trump. Fue bastante explícito. Además, lo que dice Juanchi viene, o que hablaba Juanchi sobre el multilateralismo, venía enseguida antes de lo que planteaba Jorge de la situación de Brasil. O sea, Lula arranca diciendo: el multilateralismo se enfrenta a una nueva encrucijada, la autoridad de esta organización, o sea, de Naciones Unidas, está en cuestión. Quien más la cuestiona y más la iba a cuestionar minutos después es el propio Trump. Después de la tanda. Estamos asistiendo a la consolidación de un desorden internacional marcado por reiteradas concesiones de la política al poder, los ataques a la soberanía, las sanciones arbitrarias y las intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la norma. Existe un claro paralelismo entre la crisis del multilateralismo y el debilitamiento de la democracia. El autoritarismo se fortalece cuando no actuamos ante actos arbitrarios, cuando la sociedad internacional flaquea en la defensa de la paz, la soberanía y el Estado de Derecho. Las consecuencias son trágicas. En todo el mundo, fuerzas antidemocráticas están intentando subyugar las instituciones y sofocar las libertades, y ahí empieza a hablar de la situación en Brasil. Pero el preámbulo es la escena que está poniendo Trump en el mundo, por la cual, por lo pronto, es su mejor representante, ¿no? Trump, lo vamos a escuchar, no lo vamos a escuchar esa parte, pero Trump habló del éxito de sus negociaciones vía imposición de aranceles. Es decir, él los usa como una moneda de cambio para Brasil, para meterle presión a la justicia para que no condenen a Jair Bolsonaro, para México que manden tropas a la frontera, para Canadá lo mismo. Hacemos una pausa y después nos metemos con la vedette, que es Donald Trump, obviamente, ¿no? Un último comentario. Se planta bien Lula, creo que lo hace con un buen discurso, con el peso de un líder regional de un país como Brasil. Yo creo que tiene una pata flaca que es Rusia y Putin, ¿no? Porque ahí es cuando el problema es complejo. O sea, Rusia es una dictadura, que es un régimen autoritario, que ha avanzado sobre la oposición, sobre la libertad de prensa, que ha perseguido a políticos, que ha asesinado a políticos, ha perseguido a periodistas, ha iniciado una guerra. Bueno, después puedo decir, Rusia lo hace porque en realidad la OTAN también avanzó y generó amenazas sobre Rusia. Bueno, está bien, y ahí cada uno se puede posicionar como le parezca, pero hay que posicionarse claramente. Es decir, bueno, acá el problema no es Rusia, el problema es que los europeos y los norteamericanos, a través de la OTAN, corrieron tanto las fronteras que pusieron en riesgo la seguridad rusa, y se justifica entonces la guerra de Putin contra Ucrania. Pero bueno, claro, ahí no hay un discurso y un planteamiento tan explícito, y sí hay un miro para el costado en relación a lo que está pasando en Europa y a lo que está pasando en Rusia y a la invasión a Ucrania. Bien, nos queda Trump todavía, porque Trump habló de Rusia, habló de Brasil, habló del calentamiento global, habló sobre las escaleras mecánicas de la ONU, habló de que él fue el constructor del edificio en donde hoy están hablando todos los presidentes. Menem lo hizo. Trump lo hizo. Trump hizo ese edificio y, según él, pagaron sobrecostos en su momento.
Le robaron la guita. Le robaron la guita. O la ONU estaba prendida con los sobreprecios. Bueno, eso es lo otro que dice Trump también. Están caminando sobre granito cuando podrían estar caminando sobre mármol, dijo. Exactamente. Es lo que tiene fácil desviarse. Escuchás el discurso de Orsi y después te pasamos el de Lula y después te pasamos el de Trump. Y podés comparar todos los distintos estilos de liderazgo y elegir el que te guste más. A mí me gustaría ver tantos otros. Me gustaría ver el de Pedro Sánchez, me El de gustaría ver Pedro el de Sánchez. Macron, me gustaría ver el de Milei, me gustaría ver el de Gran Bretaña. Milei todavía no habló, ¿no? El de Meloni. El de Giorgia Meloni. Sí, creo que hay bueno, No vas a poder ver el de Xi Jinping o el de Putin porque son dos de las ausencias que Claro. tiene esta asamblea, ¿no? que quien no quisiera escucharlo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Bob Dylan, Blood on the Tracks es el disco, la canción Shelter from the Storm. Bien, Asamblea General de la ONU, están hablando los mandatarios y ya le tocó el turno al presidente Yamandu Orsi. Escuchamos también lo que dijo el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Y si les parece, ahora vamos a repasar. Fue un discurso largo el de Trump. Era el dueño de casa, de alguna forma. Y se despachó abiertamente en contra de varios temas. Y a favor de varios otros. Entre otras cosas, a favor de su administración. Pero... Y de sí mismo. De sí mismo. Nos quedamos con las críticas solapadas, o no tanto, que hizo Lula a Trump, ¿no? Críticas fundamentalmente vinculadas a la arbitrariedad a la hora de ponerle aranceles a Brasil por temas políticos y también por distorsionar por completo el comercio multilateral en el mundo. Está costando esa palabra hoy. Pero por otro lado... Convocatoria. Exacto. Y si bien Trump también habló de forma negativa de algunos sucesos en Brasil, a la hora de ir a la anécdota, la gente se quedó con la química que pegaron ambos. Y bueno, si Lula habló de Trump, Trump tenía que hablar de Lula. Y en estos términos, lo podemos ver. Se cita para la transmisión de YouTube, tenemos el video. Y si no, escuchen la voz del líder del mundo libre, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump. Was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Bueno, en Brasil ya la cantidad de memes sobre la buena química entre Lula y Trump son masivos. Lo vi, Pero, nos vimos y nos abrazamos. Y durante 20 segundos hablamos. Por suerte hablamos porque esto no están dando. Dijo señalando el teleprompter, del que se quejó bastante. Yo solo hago negocios con la gente que me cae bien. Y él me cae bien. Y yo le caigo bien a él. Tuvimos muy buena química en esos 39 segundos que pudimos hablar. Quedamos en juntarnos la semana que viene, si eso le interesa a alguien. Ustedes tienen más la gestualidad de Trump que yo. ¿Estaba siendo irónico a propósito de lo bien que se cayeron? O en su cabeza él se convenció de que... ¿A vos te caería mal, Lula? Nicolás. No, pero... ¿Qué le diría Lula? Pero claramente no soy Trump, ¿no? Nicolás. Y no voy a avanzar. ¿Vos sabés que si lo trabajás te obviamente, puede salir? está ahí. Pero Trump se convenció también de que él le cayó bien a Lula. Sí, pero a ver, lo que pasó fue lo siguiente. Trump vio el discurso de Lula en pantalla gigante. O sea, Trump no se queda mirando el discurso de otros mandatarios. Frenó, se quedó mirando el discurso de Lula en la pantalla gigante. Después se cruzaron 20 segundos. 39 dijo Trump. Primero dijo 20 segundos y después 39. Y a lo que voy es... Lula fue duro con Trump. O sea, y Trump entendió perfectamente. Y Trump fue muy duro con Lula porque él le dice, a pesar de todo lo que acabo de decir, y contó la anécdota, y se reía porque dice, vos, después de saludarnos y abrazarnos, te di con un caño. Porque dijo,
Trump dijo, Brasil ahora enfrenta fuertes aranceles en respuesta a esfuerzos sin precedentes para interferir con los derechos y libertades de los ciudadanos estadounidenses y otros países con censura, represión, armamento, corrupción judicial y persecución de críticos políticos en Estados Unidos. Eso dijo Trump sobre Brasil y de Lula antes de darle para adelante a Lula. Es decir, vos, pegamos buena química, casamos, nos vamos a juntar en una semana, pero antes le cayó con la fusta. Y es parte de la retórica de Trump, o sea, un palo y una flor. A veces un palo y a secas. Con Lula fue un palo y una flor. Un arancel y un abrazo. Claro, exactamente. Porque hay que recordar que el hijo de Bolsonaro, Eduardo, está en Estados Unidos y es el protegido por el gobierno de Trump en Estados Unidos y es el que pide que mande los aviones caza para invadir Brasil y nadie le dice que no, ¿no? O sea, tampoco mandaron aviones, pero... Los palos fueron para todos lados. Podemos decir que, si lo tuviéramos que abordar seriamente, Trump criticó a las Naciones Unidas en cosas estructurales, pero también en cosas puntuales. Como por ejemplo, criticó problemas técnicos. Lo podemos ver ahí. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries. Porque arranca hablando, Trump en un pasaje de su discurso dijo que había acabado con 7 guerras. Lo estamos escuchando ahora. Exactamente. Y en ese contexto es que dice y venía de criticar fuertemente a la ONU. Y en ese contexto es que se mete con este tema. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. Detuve 7 guerras y negocié con líderes mundiales. Y la ONU nunca me llamó ni siquiera para ofrecerme ayuda o agradecerme. Lo único que me dio la ONU fue una escalera mecánica que se paró en el medio. La primera dama casi no puede seguir. Por suerte la primera dama tiene una salud formidable. Yo también tengo una salud formidable. Por suerte pudimos seguir. Lo único que me dio la ONU fue una escalera mecánica que no funciona. Y esto que está roto. Y señala el teleprompter. Son las quejas de Donald Trump. Se pusieron todos los funcionarios de la ONU en contra. En complot, ¿no? Para arruinarle la tarde. Eso es lo que les gusta a ustedes, ¿no? Alvin, César, cuando alguien del otro lado empieza a quejarse de los problemas técnicos y dice... Perdón, tenemos el momento en que Trump queda atascado en la escalera, César. ¿Puede ser? Ponelo de fondo, César. Sin el audio igual. Vemos el video porque Trump para que se quedó ahí trancado. Trump está llegando a subir la escalera mecánica, viene con Melania. Dice, vos primero, Melania. Las cámaras, la gente, así. Y enseguida que se sube, se tranca. Al toque, pero es al toque. Quedó trancado. Momento incómodo. Melania dice, dale, papá, arrancá. Es de gusto. Se lo hicieron de gusto. ¿En serio? ¿Me estás haciendo esto, Alvin? ¿En serio? ¿Por quejarme? ¿Por hacer una pequeña queja? Es espectacular. ¿Ves? Si le hubieran hecho esto a Trump, hubiera aprendido a no reírse de la gente de técnica, ¿no? Perdón, son muy importantes. Trump habló que... no, ahí lo que dijo Trump es, esto sigue siendo la misma mierda que construyeron hace 40 años. Pensá que le iba a construir yo. Bueno, habló de eso. La iba a dejar impecable. Habló de eso, de que él tuvo la oportunidad de hacer este edificio y no se lo ganó otra persona. Se gastaron como 4.000 millones de dólares. Sí, podría haber salido 500.000 y se gastaron 4.000 millones, no sé, una cosa así. Trump igual, más allá del chistín de la escalera mecánica y el teleprompter, igual, o sea, hizo muchas críticas duras a las Naciones Unidas. Por ejemplo, una de las cosas que dijo, esto lo podemos ver en el discurso, César, si lo tenés por ahí, Trump lo que dijo es que su política migratoria, es decir, su movilización de la fuerza de seguridad en contra de la inmigración ilegal, las trabas que ha puesto para la inmigración legal en su país, le agradeció a El Salvador y dijo que El Salvador está haciendo un gran trabajo recibiendo a los criminales que están deportando de Estados Unidos y las trabas que le está poniendo al proceso para pedir asilo, pedir refugio político en Estados Unidos, que son exitosas y que es un éxito rotundo y que en realidad en las Naciones Unidas tendrían que darse cuenta de ese éxito e imitar su modelo. Escúchenlo y les hago una traducción. Was 54%, and in Switzerland, beautiful Switzerland, 72% of the people in prisons are from outside of Switzerland.
when your prisons are filled with so-called asylum seekers who En Suiza el 72% de las cárceles están con criminales que son refugiados políticos. Les das refugio y ellos lo que te devuelven es maldad. I can tell you, I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. Yo soy muy Once we bueno en started esto detaining and y sus deporting países everyone se están who yendo al infierno. En Estados Unidos tomamos acciones duras contra la inmigración ilegal y ustedes tienen que detener esta política de fronteras abiertas en el resto del mundo. Dijo también que la ONU... Soy muy bueno en esto, sus países se están yendo al infierno. todo el tiempo dijo, yo soy muy bueno en esto, yo soy mucho mejor y ustedes se van a ir al infierno si no hacen lo que yo digo. Pero en un momento dice que la ONU financia el tráfico de personas a través de diferentes programas. Y también de alguna forma es responsable de la muerte de miles de inmigrantes que no llegan a su destino y que tiene que pagar por esas consecuencias el organismo, al cual criticó de todas las formas posibles, siendo que estaba ahí en el lugar. De todas formas va a tener una bilateral con Guterres en pocas horas. Pero lo defenestró por todos lados. Y sobre las guerras, porque él dijo, viene diciendo, finalicé 7 guerras en lo que van de mi mandato, que son pocos meses. ¿Las contamos? Bueno, Las mencionó, ¿no? Logró finalmente decir que una de ellas era Armenia y Azerbaiyán. Había hablado de Albania y Azerbaiyán. Después ni siquiera dijo Armenia, dijo otro país. Habló de que finalizó la guerra entre Irán e Israel. En realidad fue parte, si se quiere. Dijo, esa es otra de las guerras que contabilizó. Y después habló de cómo... Tailandia mencionó. Habló de Tailandia, habló de... Esa contala como quieras, ¿no? Porque Trump te podría decir, Israel arrancó una escalada armamentística con Irán y yo lo frené. La guerra de los 12 días, así él la bautizó y quiere que así queden en los anales. Habló de la guerra del Congo y Ruanda. Calculo que ya estará el fact-check de cuántas guerras efectivamente Trump logró detener de forma cabal y no cuáles son pura chapucería, ¿no? Dijo que la amenaza más grande sobre la religión hoy cae sobre los cristianos. Sí, hizo una fuerte defensa del cristianismo. Y la última, porque después dijo, los grandes problemas del mundo en este momento son la inmigración y la farsa del cambio climático. ¿Lo tenés, César? Not happening. You know, it used to be global cooling. If you look back years ago in the 1920s and the 1930s, they said, global cooling will kill the world. We have to do something. Then they said global warming will kill the world. But then it started getting cooler. So now they could just call it climate change because that way they can't miss. It's climate change. Because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, there's climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people that have cost their countries fortunes. Está hablando de que en la década del 20 se hablaba del enfriamiento global, después vino el calentamiento global, ahora como no es ni frío ni calor, hablan del cambio climático, y todo esto está impulsado por la ONU y otros organismos por los peores motivos posibles, y son gente estúpida. Y ahí cortamos, porque básicamente está diciendo que es la mayor farsa del momento. Que no vaya a las fuentes de energía verdes. En un momento empieza a criticarlo a la energía eólica, diciendo que no existe, que es caro, que se arrumbran los molinos. ¿Y quién vende los molinos pero no genera energía eólica? China, dijo. O sea, ¿a quién le vende los molinos China? A los países que creen en el cambio climático. ¿China produce energía eólica? No. ¿Por qué? Porque ellos creen en la energía de verdad, la energía de los hidrocarburos, la energía que vale, que importa. Y ahí se sacó la camiseta, decía Chevron abajo y se fue para la casa. Ya está el fact-check, si querés ir a las 7 guerras. Las 7 guerras. Es lo que te podés imaginar, por supuesto, ¿no? Bueno, está. 7 guerras. Israel-Irán
entra en el contala como quieras, ¿no? Si le preguntás a Trump, te dice que él tuvo la escalada entre Irán e Israel. Otros pueden decir que en realidad lo que pasó fue que hubo 2 agresores y que Irán después, ¿no? Hizo como un gesto simbólico ese ataque donde... ¿no? Pero le acabó la guerra con unas bombas que destruyeron la capacidad. Entra como contala como Irán. quieras. Entra como contala como quieras. India y Pakistán. Bueno. Dicen que no hubo mediación estadounidense que llevara a la paz. Modi, que es el presidente... El primer ministro. El primer ministro de la India, dice que en realidad llegaron a ese acuerdo entre los dos, que no fue por la mediación de Donald Trump. Ruanda y el Congo. Si bien es cierto que hicieron un alto al fuego y que eso fue mediado por Estados Unidos, parece que grupos terroristas y paramilitares de ambos bandos siguen enfrentados, por lo cual que estén en paz y que se haya terminado esa guerra es como medio cuestionable. Como hace 70 años más o menos que están en guerra. Exacto. Camboya y Tailandia. Parece ser un caso de correcto, porque los amenazó a los dos con aranceles brutales y dado que son 2 países muy dependientes del comercio con Estados Unidos, aflojaron. Parece que esa cuenta como una que efectivamente paró. Armenia y Azerbaiyán. Bueno, cuenta también. Cuenta porque los dos dicen que efectivamente la mediación de Donald Trump fue un éxito y piden incluso que le den el Nobel de la Paz. Bien. Parecería que 2 entran. Trump también lo pidió en el discurso, dijo pidió el quizá Nobel. me merezca el Nobel de la Paz por Que no eso. tiene nada que ver con dijo, la ONU. si no igual. me piden ustedes el premio Nobel de la Paz, les subo aranceles. Sí, van a ver. a la ONU. Si no me das el premio Nobel de la Paz, vas a ver. Qué linda premiación del Nobel digo, tenés. a Azerbaiyán para que lo nomine. Claro. Etiopía y Egipto. Podemos decir que no había una guerra antes, que había una disputa territorial por una represa en el río Nilo. No hubo ningún tipo de acuerdo vinculado a esa represa. Egipto, hubo una amenaza de Trump diciendo Egipto debería ver este tema y alcanzar la paz. Egipto se lo tomó muy bien, Etiopía no respondió nada. Por lo cual podemos decir que en todo caso es una paz unilateral. Y bueno, y finalmente Serbia y Kosovo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la Casa Blanca dice que los 2 países terminan firmando un acuerdo de normalización económica gracias a la Casa Blanca, pero en realidad no estaban en guerra en ese momento. Podemos decir que estaban como en una guerra fría, larga, y que en todo caso están como en este momento en un momento frío de su conflicto. No había ni una guerra ni se firmó una paz, a eso voy. O sea, hay muchos episodios de Contala como quieras, otros que son mentiras, Sí. y 2 que parecería que son así tal cual. Y dejamos afuera el Tylenol porque no fue en el marco del discurso de la ONU, ¿no? No, claro, sí. No sé si lo vieron eso. El paracetamol. El paracetamol. El Tylenol es el fármaco más extendido que contiene paracetamol en Estados Unidos. Sin ningún estudio nuevo, Sí. ni ningún dato nuevo que haya aparecido, Donald Trump... cortito, ¿no? En el funeral de Charlie Kirk, que fue como un evento de Estado prácticamente, donde estuvo la plana mayor del gobierno de Estados Unidos, fue un evento que para nosotros, incluso el más ateo de nosotros, igual tiene un poco la batalla cultural perdida con el catolicismo, ¿no? Entonces, vos tenés como determinada idea de cómo es un funeral para un cristiano. Cristianismo, bueno, yo no sé si es católico, Kirk. No es. Pero lo que te iba a decir es es que cristiano. vos ves cómo se manejó ese funeral y realmente te quedan grandes dudas de qué fue exactamente. Desde una cruz que se llevaba con rueditas y se colocaba en determinados lugares y después se movía, hasta fuegos artificiales, un show en un momento con una muchacha en bikini, etc. O sea, fue una cosa muy sorprendente. En ese momento Donald Trump dijo, tengo para hacer un anuncio sobre el autismo, prepárense para mañana. Donald Trump salió y dijo que esta droga que se llama Tylenol en Estados Unidos, para cuando lo consumen las embarazadas, la puede aspirina. generar autismo. Es el paracetamol. Es el Solven. Es el paracetamol. Se solven. Está bien. No hay Digo, ninguna... Si querés la referencia local, digamos, uno es paracetamol y el otro es Ibuprofeno. el ibuprofeno. Es ¿no? el paracetamol, no el ibuprofeno. Son dos compuestos. Por eso distintos. digo, pero unos tienen paracetamol, otros ibuprofeno. La cuestión es que tiró esa de que el paracetamol en embarazadas causa autismo cuando no hay ninguna evidencia que apunta a eso, ni surgió nada que lo apuntara. No es descubrimos porque apareció una investigación nueva. Gracias al doctor Valmelli por el fact-checking. La tiró es una cosa que me dejó absolutamente No, y en shock. hizo el anuncio de una nueva droga que podía tener buenos
buenos resultados con el autismo también. En paralelo hizo el lanzamiento de una droga. Con algo que todos ustedes saben que es un tema recontra complejo. La gente que tiene familia con el espectro autista, con TEA, son situaciones complejas donde todavía no está. Se sabe que es una cosa que tiene una multiplicidad de causas, pero la gente está desesperada porque le gustaría saber cuál es el problema. Manejarlo así de una irresponsabilidad, sin como ningún tipo de dato, decirle a gente que tiene hijos con autismo, mirá, es por esto, sin ninguna prueba, es una cosa que a mí pues Donald Trump a veces cruza cualquier límite, ¿no? Pero la verdad fue que la más salada. Me dejó junto shock. con las vacunas. Pues en un momento habló también que van a hacer con inteligencia artificial en la lucha contra las armas químicas. Lo que podía hacer el agua salada con las embarazadas acá. Claro, es bueno, pero lo que pasa es que en esa era la lectura de un documento, ¿no? Y era una lectura caprichosa de un documento, claro, que se leía el párrafo y otro no. Acá no hay ni documento de nada, es bueno. Acá no hay un documento y hay una institucionalidad que dice que no hay evidencia sobre esto. Sin embargo, al presidente, a espaldas de la FDA, sale a decir olímpicamente que el paracetamol puede tener perjuicios para las embarazadas, sobre todo en la gestación de niños con posibilidad de tener... Claro, con el episodio de Conseguir el agua salada, por lo menos podía decir, este documento no dice eso. Acá no puedo decir nada porque no hay ni un documento. Pero aparte después, hubo un momento terraplanista también del discurso de Trump, cuando habla de que van a crear una inteligencia artificial que combata las armas bioquímicas. No se entendió muy bien cómo. Y dijo, y nos va a permitir otras cosas, que no se les escapen de los laboratorios los virus. Poniendo de vuelta arriba de la mesa que China estaba en el proceso de creación de... Recordando 12 monos. Recordando 12 monos y recordando la teoría conspirativa que todavía sigue en fase de investigación de que en verdad el SARS-CoV-2 salió del laboratorio chino. Para Trump es una verdad revelada que los chinos tuvieron un mal manejo de sus investigaciones virológicas, se les escapó el virus y bueno, y ahora vamos a generar esta inteligencia artificial para que no pasen cosas como lo que pasó a los chinos. Recordemos que también, yo digo que me choqueó, pero recordemos que la persona que defendió, ¿se acuerdan de la pandemia que dijo tomen hidroxicloroquina, que está probado que... Trump. Y Bolsonaro, yo qué sé. los dos amigos. Sí. Bueno, Sapo, Y Viviana Canosa también. ¿cuándo fue la última vez que tuviste en tus manos un juguete? ¿A mí me preguntás? Sí, a vos. Bueno, Jorge, yo manipulo juguetes porque tengo una niña de 9 años que todavía juega con juguetes. Dame un ejemplo Cada de vez un juguete. menos. ¿Sabes lo que son las Labubu? Un Labubu, sí, claro. ¿Sí? Es el macaquito de... pero es un juguete para niños, el Labubu. Es Yo para pensé que era todas una las edades. tendencia para todos. Es para todos, pero para los niños también. Digo, si me preguntás qué fue el último que tuve en mis manos. Labubu son esos macaquitos que el juego es que vos comprás sin saber cuál es el que viene. Sí. Y te vas a llevar la sorpresa y son coleccionables. Sí. ¿Y cuándo fue eso? El domingo. Los juegos de cartas estos nuevos de la polilla, por ejemplo, ¿los ubicás o no? No los tengo tan vistos. El 1. El 1 es un clásico. Sí. ¿Qué harías si yo te dijera que los jugueteros uruguayos están en riesgo? Y que tal vez podrían incluso en un momento desaparecer. Y bueno, que en un futuro todos los juguetes de tus hijos pueden venir por una plataforma como Temu. el Basta, por ejemplo, que estuvo circulando por esta emisora, es muy traído por Temu. Para que tengas una idea. Ojo, ¿vos decís que el juego de cartas de la mesa puede estar en peligro? El juego de cartas de la mesa puede estar en peligro y si le sale más barato producirlo en China, pagar el flete, que entre acá y repartirlo. Yo creo que si le decís al piñe te sale más barato, ya está, ya firmó. Bueno, de todo eso podemos hablar después de la tanda porque vamos a hablar de la juguetería uruguaya en crisis. Con los jugueteros, con los propios jugueteros, con un juguetero que representa a los jugueteros del país. El desembarco de la plataforma china Temu en Uruguay sacudió varios sectores, entre ellos el juguetero. En lo que va del 2025 cerraron unas 40 jugueterías o negocios afines como regalerías y papelerías, dejando en la calle unos 150 empleos directos, según advirtió la Asociación de Jugueteros del Uruguay, la AJU. Los comercios medianos y pequeños, los más golpeados, compiten en desventaja con envíos masivos que llegan sin aranceles bajo el régimen de franquicia y el reciente impuesto Temu no parece suficiente para equilibrar la cancha. Es como una carrera de 100 metros contra el velocista más rápido del mundo. Antes empezábamos
50 metros atrás, ahora 40, resumió hace unos días a El País Federico Herber, presidente de la AJU, de esta asociación, en un contexto donde las compras por internet al exterior ya superan las expectativas y amenazan con profundizarse hacia fin de año. ¿Qué estrategias puede adoptar el sector para sobrevivir? ¿Es viable una protección local? Bueno, vamos a profundizar en la situación de este rubro en particular y el impacto que está teniendo Temu sobre sus operaciones, y es por eso que tenemos en línea en este momento a Federico Herber, presidente de la Asociación de Jugueteros del Uruguay. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por el llamado. Bueno, antes de meternos con el tema específico, contanos un poco sobre esta asociación. ¿Cuándo nace? ¿Quiénes están nucleados a su alrededor? ¿Qué porcentaje del negocio total está incluido en estos asociados? Bueno, la Asociación de Jugueteros, o sea, tiene muchos años, o sea, yo soy juguetero de segunda generación, por decirlo de una manera, y yo cuando era chico iba a reuniones de los jugueteros de otra época. Después, durante un tiempo, la asociación, digamos, no sé si dejó de existir la mejor definición, pero sí por lo menos no se reunía, no había tareas, hasta que hace unos años, hace quizás unos 10 años, nos volvimos a reunir por temas puntuales que fueron surgiendo, y que bueno, era importante tener una asociación, un sector de referencia, para que bueno, todo lo que surgiera se pudiera canalizar por ahí. Y ahí fue un poco cuando se retomaron acciones. Nunca imaginamos que iba a pasar, aparte de todo esto que estamos ahora. ¿Qué tenés que tener para formar parte de la Asociación de Jugueteros del Uruguay? ¿Tenés que, por ejemplo, producir juguetes acá? ¿Podés importar juguetes de afuera? ¿Cuáles son las características que te introducen en la asociación? Bueno, básicamente en realidad no hay ningún requisito específico, más allá de que todas las personas que estén afín y tengan algún interés en común con cualquier cosa que acontezca con el sector, con el rubro, es bienvenida. Y si tiene además ganas de sumarse a trabajar por el sector, mejor. O sea, tengan en cuenta que es una asociación que está formada por las mismas empresas, y tanto los directivos como los que forman distintas comisiones somos las mismas personas que trabajamos en nuestras empresas. O sea, quitamos tiempo de nuestro trabajo, de nuestras familias, para dedicarle a acciones que haga AJU por el bien común del sector. Y eso muchas veces repercute tanto en los asociados como en los no asociados, pero bueno, entendemos que es importante hacerlo, ¿no? ¿Y quiénes son las empresas? ¿Qué tipo de empresas hay? ¿Empresas grandes, empresas medianas? Bueno, el rubro no tiene empresas grandes. Quizás la empresa más grande asociada, porque es uno de los rubros que maneja, es una cadena grande de supermercados. Si no es la primera, la segunda más grande que hay en el país. Quizás como empresa grande, pero obviamente nos interesa acá en el rubro específico es todo lo que es juguetes y no todo lo demás que también se participa de otras gremiales. Pero después el rubro en general es un rubro pequeño, no es un rubro grande, de como hoy está tan arriba de la mesa el tema de los empresarios, sino la verdad somos trabajadores que tenemos nuestra empresa, pero que trabajamos en ella día, noche, fin de semana y hacemos todas las tareas, ¿no? O sea, cuando vos decís 40 jugueterías, ¿cuántas personas promedio trabajan en cada una de esas jugueterías? Bueno, ahí cuando hablo de las jugueterías, no necesariamente son socias de la asociación, pero obviamente con todos los directivos y los socios tenemos contacto con ellas, y ahí es donde surge el número. Nosotros tenemos como en promedio que por local, digamos, de juguetería, que en muchos casos, y sobre todo en el interior, manejan juguetería, papelería, bazar y otros negocios afines que han cerrado y que obviamente nosotros tenemos contacto, y en general tenían 3-4 personas, y en esas 3-4 personas están incluidas hasta incluso la
la persona, como decía recién, la dueña de la empresa, que era también el que trabajaba detrás del mostrador, digámosle, por hacerlo gráfico, y esa persona también perdió su trabajo y muchas veces tiene 10, 15, 20 años en su empresa y se tiene que reinventar. Federico, de un tiempo a esta parte, desde que existen estas franquicias y que la gente puede comprar, y desde que apareció Amazon sobre todo, hubo un impacto en algunos sectores puntuales. Pienso, por ejemplo, en la ropa para niños y para bebés, ¿no? ¿En qué momento? Pero a ustedes ya los venía afectando este tema de las franquicias, porque yo imagino que son importadores también de juguetes como en otros sectores. ¿Y fue Temu el que aceleró el deterioro del sector o fue algo progresivo en el tiempo? No, lo de Temu lo hizo exponencial. O sea, el problema de las franquicias existe. Nosotros estamos en este tema ya hace unos cuantos años que lo venimos manejando por otros temas, más que el comercial, que si bien hay una competencia legal y que quizás es hoy lo que es como esa línea transversal a todos los sectores, nosotros estamos en este tema por el tema de la seguridad de los juguetes y porque hay varios puntos de la ley de franquicia, de la normativa de las franquicias que no se cumple, y en el juguete hay varios puntos. Por ejemplo. Y por ejemplo que los juguetes necesitan certificados y necesitan pasar testeos de seguridad, y en la normativa de franquicia menciona que todos los productos que tengan que pasar certificados, que necesiten certificados especiales, no están alcanzados por el régimen de franquicia. Y sin embargo, los juguetes entran libremente. Eso los ferreteros también te pueden decir lo mismo. Los productos eléctricos de baja tensión necesitan una reglamentación de seguridad y lo que ingresa por franquicia no cumple, no está chequeado, digamos. Bueno, no conozco al detalle lo de los ferreteros. Nos hemos reunido ahora por todo este tema, nos hemos reunido con el gremio, pero si es así, totalmente, es lo mismo. O sea, pasa que no se cumplen muchas cosas. Hay otro punto que es más claro todavía, es que quien compra tiene que usar su cédula y su tarjeta personal. Y hoy obviamente eso no está pasando. Sin ir más lejos, hace pocas semanas una ferretería en Maldonado se encontró un negocio que estaba importando mediante el régimen de franquicia, o basta con buscar un poco en plataformas de venta online donde se ve que ofrecen productos que demoran 10 o 15 días en venir. O sea, claramente están ofreciendo productos que una vez que los comprás, los están trayendo. O sea, ahí hay un fin comercial que también está prohibido. Entonces, nada, son cosas bastante obvias y claras que no se cumplen. O sea, entonces, nada, nosotros lo que siempre estuvimos queriendo poner arriba de la mesa es que se cumpla la normativa que está. Entonces, hoy por hoy, que en la ley de presupuesto está el tema de el IVA, el aumento de la franquicia y demás, digamos, lo que decimos es, estamos hablando de aumentar la franquicia cuando no podemos cumplir y controlar lo que ya está establecido. O sea, pongamos también foco en un poco lo que está y no en seguir haciendo un problema que ya no lo podemos controlar en el tamaño que está. O sea, lo vamos a hacer más grande todavía, pero bueno, nada. Eso ¿Qué les han dicho? Porque vos ponés este tema, ¿no? Por ejemplo, o sea, aparte de equiparar de una forma a nivel de impuestos también, que se regule de igual forma lo que ingresa vía franquicia que lo que nos piden a nosotros. ¿O ustedes piensan que el gobierno tendría que incorporar estas regulaciones para las franquicias? Sí, bueno, mirá, en el tema de juguete, el tema de seguridad es bastante importante, al punto tal de que toda la normativa de seguridad comenzó a regir en el mundo. Lo voy a decir bien claro, porque un niño murió a través de un producto que era tóxico porque obviamente no estaba testeado. Entonces, todo nace de ahí. Y hoy lo que entra, y cada vez es mayor, y obviamente a mayor volumen de producto que entre sin testeo, las probabilidades de que cualquier cosa pase son mayores. Es intesteable, por lo tanto lo que pretenden es que esos juguetes no entren, me imagino. No, nosotros lo que pretendemos es que haya un sistema, porque creemos que también es inviable el control que nos hacen a nosotros, porque pasa parte del testeo que se hace acá, porque acá se utilizan las normas Mercosur, que son tomadas de normativas europeas y americanas, y una parte de ese testeo lo que termina haciendo es destruye el juguete cuando lo testea, ¿no? Porque lo tenés que prender fuego y ver cómo reaccionan los componentes. Pero sí lo que se puede hacer, que es un poco lo que hemos venido hablando con economía, y lamentablemente nos ha resultado muy difícil
que ponernos manos a la obra en esto, es que, las empresas internacionales sí pueden presentar testeos o por qué controles pasaron, y que por lo menos que haya un régimen que sea por lo menos que tenga sentido común de decir, bueno, si es importante controlar la seguridad de los juguetes que van a los niños, que sean para todos los que entran, no para algunos sí o no, porque en realidad la seguridad del juguete no va por qué medio entre o por quién lo compró, sino porque sea seguro, porque me parece que es de orden. Uh-huh. Y que hay otro tema que no sé si a ustedes les compete también, que es el de la responsabilidad extendida del productor. O sea, que tenés que los importadores o los que venden determinados productos que vienen envasados tienen que también trabajar en la gestión, la recuperación, ponerle en valor la disposición final de los envases que se colocan en el mercado por importadores. Eso claramente sí. con lo que entra por Temu o franquicias no pasa, ¿no? Bueno, ese es otro, hay dos nuevos aparte. O sea, yo te estoy hablando de algo que era específico de esto. Después hay otro que es en Dinama, este que tú decís es en Dinama. El de Dinama sí, es todo lo que es, no sé, te voy a hablar de un juguete. Vos venís, traes un juguete en un blister, vos sacás el muñeco y el blister ese lo tirás. Vos por todo ese envase hay todo un régimen en el cual vos tenés que declarar un peso y se hace un aporte a un programa de gestión de esos envases, ¿verdad? Obviamente eso también, todo el régimen de franquicia está afuera. Y ahora está por entrar en vigencia, capaz que ya lo han escuchado nombrar, el RAE, que es el decreto que hace a la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, que lo mismo, es todo para las empresas, es un programa además mucho más complejo porque va a ser gestionado por las empresas y las empresas van a ser responsables por lo que los consumidores al final de la vida útil de cada producto que lleve pilas o que se enchufe, van a ser responsables porque ese producto vuelva a un centro de reciclaje y se va a pagar un canon por la cantidad de toneladas que se recicle. Y obviamente ahí van a entrar todos estos productos que están entrando por Temu, que cada vez son mayor cantidad, representan una parte súper importante del mercado y no van a estar comprendidos o no van a estar aportando ese plan que sí vamos a estar aportando y llevando adelante a nosotros. O sea, es como que hoy te dicen hay que ayornarse al mercado, hay que ayornarse al mundo, lo cual está perfecto y estamos todos súper de acuerdo en eso, pero lo que vemos es que solo nos piden a nosotros ese ayornamiento, pero que por otro lado todo sigue funcionando como antes y cada vez que hay una normativa nueva o hay un control nuevo o esto del reciclaje de los aparatos electrónicos, que es súper importante porque es algo que cada vez es mayor, no entra, es como si no existiera, es como si no importara, es como que el residuo electrónico es el que entra a través de la importación tradicional. Todo lo que entra por franquicia no está comprendido o no genera residuo electrónico. Sí, y se genera, pero ¿y qué solución le encuentran ustedes a eso? Y bueno, eso es lo que hemos estado tratando de trabajar con el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno, lo que es Dinama y lo que es residuos electrónicos, ya depende del Ministerio de Ambiente. No se ha sentado con nosotros a querer elaborar un plan, sino que nada, cuestiones políticas muchas veces, obviamente la opinión pública termina pesando más. Entonces, quedamos solos en esta batalla y muchas veces terminamos siendo como los malos de la película, como que queremos impedir, cuando en realidad es al contrario. Nosotros hasta lo que pedimos es permítanos ser tan baratos como Temu con las franquicias, sáquennos los impuestos que tenemos y que todos compremos más barato y que podamos acercarnos un poco a eso, porque en realidad lo que nosotros queremos es emparejar a que Temu tenga nuestros impuestos, porque eso creemos que no va más. Lo de meterle impuestos a todos no va más, no es la idea. Y con el 22%, realidad, digamos, no compensan. Pero el 22% no existe. El 22% básicamente es grabar algo que no están grabando. O sea, no es la solución al tema. A mi modo de ver, y acá capaz que lo digo a título personal, el 22% de está pasando todo esto. Este año ya estamos en más paquetes que todo el año pasado. Todavía falta la parte del año que más se vende comercialmente y no estamos recaudando nada por esto. ¿Qué es lo más fácil? Un IVA y ya está. Y con eso recaudamos, pero no se soluciona nada y a la vez aumentan la franquicia cuando por otro lado te dicen no podemos controlar la cantidad de paquetes que entran, pero te vamos a dejar traer más paquetes. O sea, como que no tiene ningún sentido. Ahí el impacto que va a tener que vos puedas gastarte toda tu franquicia de un año en una sola compra, ¿lo tienen calibrado ustedes?
calibrado en qué sentido. Claro, bueno, ¿qué impacto puede tener en su sector o en otros sectores? O sea, que vos puedas comprar cosas de más de $200. O sea, te puedes gastar $800 en una compra. Bueno, eso yo creo que lo que va a agregar a sectores o a productos que en realidad no están alcanzados. En juguetes, en realidad, es difícil, porque $800 puedes comprar unos cuantos juguetes y más si los compras directo de China, porque aparte lo están comprando al precio por mayor. Entonces, en realidad, lo que va a entrar ahí es más competencia, pero en realidad el problema mayor... Perdón, ¿podés decir que puede haber una persona puede hacer uso de los $800 de una y comprarse muchos juguetes y competir con los jugueteros? Bueno, el problema mayor en realidad va por ahí. Yo creo que lo que ayuda el tema de poder juntar $800 en una franquicia es fomentar lo que se está dando de que muchas empresas compran para revender con fines comerciales, que es algo que está prohibido. Porque en realidad lo más lógico sería que siga fragmentada y siga en el monto en que está, porque ahí sí por lo menos tiene más un sentido de consumidor final. Ahora, ¿qué sentido tiene aumentarla y todavía juntarla, que puedas comprarla toda junta? Lo otro que va a ir es contra lo que es, no sé, una laptop o productos por el estilo, que quizás ahí sí afecte un poco más. Sí, la electrónica va a haber la electrónica se va a ver afectada, digamos, los que venden celulares o laptops o y yo creo que laptop va a ser, si esto sale aprobado laptop, ya está, las empresas que venden acá laptop van a tener que hacer algo porque no van a vender una computadora más, va a ser casi imposible. Bien, entonces, ¿cuáles son los próximos pasos que tienen ustedes como asociación? Bueno, nosotros hoy como asociación, lo que estamos primero, lo que queremos es dar a conocer la importancia de comprar juguetes que hayan pasado por algún control de seguridad. O sea, eso te da una tranquilidad. Por llevarlo a un ejemplo, uno cuando va a la farmacia compra remedios, ¿sí? Y vos no vas y testeás el remedio, ves si está bien o está mal. Vos ya confías en un Estado, porque eso pasó por el Ministerio de Salud Pública, y confías que el remedio cumple los requisitos y no va a ser dañino para la salud. Bueno, el control de los juguetes más o menos cumple lo mismo. O sea, hay materiales tóxicos, hay juguetes que están destinados a una edad que si van al niño con edad equivocada puede ser peligroso. Entonces, eso primero que nada. Para nosotros es súper importante, antes que todo lo que es TEMU, comercial, igualdad comercial, para nosotros lo más importante es poner arriba el tema de la seguridad, y lo importante de que cuando uno compra un juguete que entró por el canal tradicional, está debidamente identificado el importador, o sea, hay un responsable, hay una garantía, que eso hoy por TEMU, no sé, el día de mañana si pasa algo como hace muchos años pasó, ¿quién es responsable? Si TEMU, si el gobierno que está dejando pasar, o quién se va a ser responsable, porque obviamente uno compra por internet y obviamente uno no tiene la capacidad de saber si ese juguete, nadie la tiene, ni siquiera uno que está en el juguete hace unos cuantos años tiene capacidad de saber si viendo un plástico, saber si ese plástico es seguro o no seguro, tóxico o no tóxico. Entonces, lo primero que nosotros queremos hacer es poner esto arriba de la mesa, que no es tanto EMU, es franquicia en general, y es un tema de que se puede controlar. Lo segundo que estamos es hablando por el tema con distintos legisladores para dar a conocer nuestra postura respecto a lo que es la ley de presupuesto y los artículos que tienen que ver con esto, que realmente entendemos que no es bueno para nadie, porque ni al consumidor quiere que le pongan IVA, ni a las empresas que la franquicia aumente. Entonces, la verdad que en general es un artículo que no resuelve nada y, si se quiere, es perjudicial para todos, porque tiene partes que ataca a uno o a otro, entonces no termina de resolver la situación que realmente está planteando, que lo que nosotros tenemos es que trabajar un poco más en los distintos rubros, en los distintos gremios, y en hacer cumplir lo que ya está establecido, como la normativa de franquicia, que hoy ni siquiera se está cumpliendo, ¿verdad? Bien. Juguetero contra la norma de TEMU, básicamente. Sí, en realidad no es TEMU, es franquicia. Lo que pasa es que, como dividen Estados Unidos por el TIFA y demás, el efecto TEMU obviamente es un título que pegó bastante. Claro. Pero nada, nosotros lo venimos viendo ya hace un tiempo con todas las franquicias, porque bueno, vienen juguetes también de Estados Unidos, que algunos son de marca, otros no son de marca,
Pero también, mirá que el tema de la franquicia no sabés qué viene en el paquete porque no hay una denominación con los famosos LCM. Tampoco tenés muy claro del origen porque no viene tan definido. Entonces, hay un montón de normativas que no van a tener cómo controlarlas. Entonces, hay que trabajar sobre un sistema para que realmente funcione, sentar las bases, para que después tenga sentido decir, bueno, votamos el IVA, no votamos el IVA, vale la pena $800, $1.000, $500 la franquicia, pero hoy falta todo lo demás, que no hay controles, no hay nada, o sea, hoy entra todo y no sabes qué está entrando y lo que te dicen es no damos abasto, y en vez de no damos abasto, decir, bueno, vamos tomando el tiempo de controlar y que lo que esté entrando esté bien, es que pase, entonces como es al revés de cómo debería funcionar. Bien, Federico, ¿cuál es el juguete más vendido en este momento? Creo que el juguete más vendido, sin lugar a dudas, es el autito, puedo decir la marca, no es mío, pero lo digo igual. El famoso autito Hot Wheels es el juguete en unidades más vendido en el mundo como juguete, que es el artículo coleccionable más vendido en el mundo como artículo coleccionable, o sea, las dos, o sea, en todos lados. Mira. No tenés con qué darle. Bien, perfecto. Federico Gerber, juguetero de la Asociación de Juguetería del Uruguay, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Dale, bueno, muchas gracias, un placer hablar con ustedes, y muchas gracias por el llamado. Arriba. Que pasen bien. Es fácil desviarse.